Bienvenida al video del Noche Familiar. Hoy toca a mí dar una pequeña enseñanza o vemos un poquito de unos versículos de la Biblia. Entonces vamos a ver Marcos 4. En Marcos 4 Jesús está caminando en la orilla de un lago y está enseñando a multitud de personas. Él subió y se sentó en un barco para hablar a todos que estaban al lado del lago. Y allá él contó una de los parábolas famosos, que es del sembrador. Entonces Marcos 4, más o menos de 3 y para adelante, se dice que pongan atención: un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió al 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Y esta que se toca aquí, Jesús no explicó a la multitud, pero después podemos ver en el mismo capítulo de Marcos que Jesús está explicando a los discípulos un poco qué significa toda esta parábola esta. Y es interesante a ver que cuando Jesús habla de que algunos como semillas se quedaron junto al camino, llegaron los pájaros y todo esto. Y yo estaba leyendo esta y pensando que sin la explicación sería muy difícil entenderla, ¿no? Porque ¿cómo podríamos saber que Jesús está hablando de las palabras de vida? Porque está hablando de unas semillas y pájaros que van a comerla, y ¿cómo podemos entenderla? Entonces muy importante que podríamos nosotros leer un poco más para entender qué es y qué significa. Y entonces cuando Jesús explica en Marcos 4 y 14, dice, o 14, 15 digamos, Marcos 4:15 dice: algunos son como el sembrador junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como lo oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Entonces es igual que ustedes han visto, cuando uno siembra algo y vienen los pájaros y comen, no da nada de fruto. Entonces es igual con la palabra, que si nosotros hablamos de Jesús, que nosotros sembramos algo en la vida de gente y nada pasa, es porque viene Satanás o viene las cosas de vida, viene otra gente que habla algo, nada pasa en ellos. Y después hay otra que dice que otros que son como el sembrado en terreno pedregoso, cuando oyen la palabra enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Y esta también podemos ver que hay gente que recibe la palabra, hay gente que reciben las buenas noticias de Jesús. Hay personas que dicen que sí, esto es algo que queremos hacer. Esto vemos muchas veces en grupos de jóvenes o en diferentes lugares cuando trabajamos con la iglesia, que si va uno a evangelizar y viene gente y se quieren escuchar, pero ya muy poco tiempo y algo pasa y ya se olvidan.
no hay raíz, no hay nada que sostiene. Estas raíces se puede uno crecer estando juntos, escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Entonces lee la Biblia uno mismo, o ir a la iglesia y como crecer las raíces en la palabra de Dios. Y se continúa que otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Y esta podemos ver que hay gente que oye la palabra y después viene la riqueza, viene otras cosas de vida que uno empieza a ver y no va a continuar tal vez predicar la palabra, no va a continuar a vivir con Cristo. Uno no quiere nada más con esto, solo quiere escuchar de las otras cosas en la vida, no quiere más con Dios porque ya se ve la riqueza, se ve las cosas del mundo y uno quiere o dar la espalda a Dios para ver al mundo. Y si continuamos se ve pero otros son como la sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Y estas son las personas que creemos que ustedes son, que están escuchando ahora. Porque ustedes quieren más, quieren escuchar la palabra de Dios, quieren tomar más. Y entonces también cuando uno entiende más de Dios, uno quiere dar a otros lo que uno ha recibido. Entonces si usted va afuera, va a la familia, va a la calle, va a cualquier lugar y habla de Dios, estás sembrando palabras, estás sembrando Jesús a la vida de otros. Y ten fe que vas a recibir 30 o 60 o 100 veces más de gente que va a creer en Jesús. Y qué gozo vamos a tener un día en el cielo viendo que hay un montón de gente que escucharon la palabra de Jesús y creyeron y van a tener la eternidad junto con ellos porque usted estaba sembrando en la vida de ellos. Gracias por este tiempo y adiós.